Hola y bienvenidos a nuestro canal. Este primer video es de nuestro nuevo libro sobre 101 trucos de Excel. Esta vez vamos a hablar sobre la sección de configuración y optimización de Excel y vamos a ver un truco para acelerar el funcionamiento de Excel. Esto trata sobre cómo establecer el modo de cálculo de manual a automático. Este truco es para todas aquellas hojas de Excel que cuentan con miles de fórmulas o funciones. Y tenemos que pensar que Excel tiene una característica del cálculo automático. Eso quiere decir que cuando hacemos el mínimo cambio dentro de alguna celda de Excel, Excel hace un nuevo barrido y un nuevo recálculo de todas las fórmulas de su hoja. Aunque las computadoras actuales no tienen problemas en cuanto a potencia de cálculo, pero puede esto ayudarnos a acelerar este proceso. Y es sumamente sencillo cambiar de cálculo automático a manual, para lo cual lo único que hay que hacer es ir al menú fórmulas y en el grupo de cálculo, como se puede ver, normalmente los archivos que se crean dentro de Excel siempre se ponen en automático. Entonces podemos, por ejemplo, cambiar automático excepto las tablas de datos, porque las tablas de datos son las que más datos contienen, o directamente poner manual. Para el ejemplo, esta pequeña fórmula, cuando se hace un cambio, Excel automáticamente hace un recálculo. Si mi hoja tuviera miles de celdas con miles de fórmulas, Excel haría un recálculo de todas las fórmulas aunque no se hayan hecho cambios, lo cual puede retardar algunos segundos el uso de la hoja. Si por el contrario cambiamos a manual, lo que va a suceder es que cuando hacemos el cambio de un valor, las fórmulas no se vuelven a recalcular. Para poder hacer el nuevo recálculo tendríamos que presionar la tecla F9 o en el menú fórmulas utilizar la opción de calcular ahora. Como podemos ver, ahí dice presionar F9 si queremos hacer el cálculo de todas las hojas del libro, y si solamente nos interesa hacer el cálculo de una de las hojas específicas del libro, la hoja actual, solamente presionaríamos mayúscula F9. En este punto vale aclarar algo, recordar que al hacer un cambio a cálculo manual, esto va a afectar a todos los libros con los que se vaya a trabajar en ese momento. Eso quiere decir que cada libro que yo abra va a verse afectado por este cálculo, por esta forma de cálculo. ¿Ok? Por más que yo lo haya guardado como automático, porque esta opción básicamente es o trata sobre el funcionamiento del programa, no más bien del archivo como individual. ¿Ok? Eso quiere decir que no es que un archivo lo grabo como automático o como manual, sino es que estoy usando Excel de esa manera y todos los archivos que yo los abra van a estar o van a funcionar bien automático o bien como manual. Ok, así que contamos con esta opción. Este es nuestro primer truco. Te invito a ver el siguiente video con el siguiente truco de los 101 trucos de Excel. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.